Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El próximo mes de septiembre se van a cumplir 53 años del golpe de Estado de Pinochet en Chile. El tiempo ha pasado, pero las heridas, la huella dejada por la violencia del régimen militar es profunda, lo que se traduce en una sociedad profundamente dividida. 50 años del golpe de Estado que aún divide a Chile. El país recuerda este lunes el golpe contra Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet. Una conmemoración marcada por crecientes divisiones y polarización política. Pinochet es, yo creo, el único dictador de Occidente de la historia contemporánea de este siglo y del siglo pasado, que 50 años después de su golpe de Estado sigue siendo valorado por el 30 al 40% de la población de un país. Las últimas semanas han sido habituales las manifestaciones ciudadanas a favor y en contra de Pinochet, a lo que se suma la confrontación política por las distintas miradas sobre la responsabilidad de la dictadura. Nuestro invitado de hoy, el escritor chileno José Francisco Robles, nos habla de esa huella en su novela Historia de la lluvia, en la que sus personajes arrastran historias pasadas que condicionan su presente. Muy buenas tardes, José Francisco. Muchas gracias, Jordi, por la invitación. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. A Radio Francia. El reciente plan del presidente chileno de extrema derecha, José Antonio Kast, no deja de crear división en el país, ¿no? No es consensual, precisamente. No, en lo absoluto. O sea, hay un montón de garantías que antes se habían ganado con muchas luchas y esfuerzos posteriores a la dictadura y que hoy en día él intenta retirarlas, ¿no? Con un claro beneficiario que son las personas que tienen más recursos, que no necesitan, por supuesto, de esas ayudas. Entonces, es una subvención a los ricos, por decirlo así. Me comentabas que el ajuar que daban a los bebés que nacían los va a retirar también. Exactamente. Se declaran pro vida, como dicen ellos, pero en realidad les interesan los fetos, no los niños. Por supuesto. Cuando nacen ya no les importan. Terrible. Permíteme, José Francisco, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Santiago de Chile en 1979, en un barrio más bien... En septiembre, de hecho. Perdón, en septiembre. En septiembre también. Claro, exactamente. En un barrio desfavorecido. Es cierto que el silencio en aquellos años grises de la dictadura era algo normal en tu casa. Eso era algo normal por razones de seguridad. Me imagino que en otros países que sufrieron dictaduras también era una forma de mejor no decir para que no haya ningún tipo de duda de que sea algún tipo de información, algo que se pueda filtrar hacia otras personas. Había una muy profunda desconfianza en lo que se decía, porque podría ser interpretado, escuchado de otra manera. Así que el silencio yo creo que es algo que define bastante a mi generación, que nacimos en dictadura y que ahora tratamos de escribir. Desde hace muchos años ya hay gente ya escribiendo sobre ese periodo y tratando de un poco de interpretar ese silencio y ponerle palabras a ese silencio. Silencio, pero también miedo, ¿no? Imagino. También miedo. En mi caso, como yo venía de un barrio obrero, ¿no? Un barrio de una vida bastante difícil, el miedo era algo concreto. O sea, el miedo era que pasaban las tanquetas frente a mi edificio para que tuviéramos miedo, para amedrentarnos. Se movían los departamentos, nos apedreaban si teníamos las luces prendidas encendidas después de un toque de queda. Como yo cuento también en la novela, rompieron los vidrios y de hecho en una de esas redadas casi muero yo, como tenía 7 años. Terrible. ¿Cuándo empiezas a ser consciente de la situación política ahí en Chile? ¿A los 7 años? Yo creo que en ese momento entendía la violencia, pero no entendía básicamente por qué. Pero me acuerdo muy bien de momentos, incluso antes también, de cuando ocurrían ese tipo de cosas, pero no tenía no podía identificarlos exactamente por qué se ocurrían ese tipo de situaciones. Pero yo creo que el periodo del plebiscito, ya el año 88, como en Chile, ya empieza hay un despertar de darse cuenta qué estaba ocurriendo y qué cosa podría ocurrir si la gente votaba en contra de Pinochet. Entonces es un momento de despertar, yo creo. ¿Tus padres te hablaban de la situación o ese silencio también era? En mi casa no se hablaba básicamente de política. Absolutamente no. Especialmente mi abuelo, que venía de una situación, bueno, mi abuelo era español,
había llegado chiquito a Chile y la política, digámoslo, él básicamente no hablaba, pero un par de cosas me dijo alguna vez, me hablaba de cuánto había antes y cuánto había perdido después de la dictadura, pero nunca de manera tan explícita. A pesar de todo, vas a lograr entrar en la universidad ahí en Santiago. ¿Fue la literatura lo que estudias? Sí, y eso es lo que yo llegué como a estudiar y una carrera que no estudia la gente pobre, pero me arriesgué a eso porque era mi pasión y también dedicarme a la vida como académica, intelectual, era lo que yo quería. Y era, desde pequeño escribía, desde los 9 años más o menos empecé a escribir, entonces ya sabía lo que quería y no me importaba. Era una manera de escapar quizás a esa realidad que no siempre era agradable, Yo creo ¿no? que la escritura sí, a mí me salvó la vida, me ayudó mucho como psicológicamente a liberarme, digámoslo, y a tratar de entender una serie de cosas que, como yo digo en la novela, el silencio para mí fue una de las barreras principales en la primera infancia y luego la escritura me empezó a ayudar a romper con ese silencio, a pesar de que la escritura es en silencio, pero a darle voz, palabras a eso. En tu novela podemos leer que empiezas una nueva vida cuando te vas a estudiar a México gracias a una beca. Eh, ¿Cómo nace esa idea de salir de tu país para empezar una nueva vida? Lo venía pensando hacía mucho tiempo y para mí México fue un momento de liberación porque fue la primera vez que yo podía estudiar sin trabajar, porque siempre trabajaba constantemente y estudiaba. Entonces México fue un momento donde yo creo que la felicidad la conocí en México. Ahí empecé a sentirme realmente que yo podía tomar de una manera mucho más firme como la rienda de las cosas que yo quería hacer. Así que fue una partida que, a pesar de que nunca había estado en México antes, yo me fui, tenía una certeza de que no quería volver, no por una razón en especial, pero yo sí creo que hay algo de esas secuelas, de esos traumas infantiles seguramente que me llevaron a irme, y hace 18 años que ya no vivo en México Chile. siempre ha sido un país de acogida. Los Mm. republicanos españoles fueron maravillosamente acogidos. Trotsky, León Trotsky estuvo Además, ahí en México. Que ¿Te sentiste acogido también? Como, casi como, no como refugiado político, pero como exiliado. o sea, me sentí como muy bien en México. De hecho, ayer me reencontré con amigos mexicanos que estudiamos juntos aquí en París, que son profesores acá. Y yo me sentí extremadamente bien. Además, llegué a un lugar a estudiar al Colegio de México era la Casa de España originalmente, con exiliados. Había una gran tradición de gente. Me encontré con profesores chilenos que habían llegado con el exilio y ya no habían vuelto. Y México es un país muy acogedor, totalmente. Grandes poetas españoles también estuvieron También allí en Cernuda, México, por ejemplo, por uno de ejemplo, ellos que claro. estuvo ahí. Cuentas en tu novela que antes de embarcar en el avión que te va a llevar a México, te encuentras sentado frente a los baños que unos años atrás habías limpiado. ¿Qué sentiste en ese momento? Fue un momento, había pasado eso hace 8 años cuando me fui. Me fui en el 2008, yo empecé a limpiar baños en el 2000. Cuando entré a la universidad, mi primer trabajo para mantenerme fue limpiando baños en el aeropuerto. Una experiencia terrible, limpiar baños muy desagradable, pero fue como, y el baño había cambiado bastante, ya se había renovado todo, entonces el baño era como una especie de espejo, había cambiado así como yo había cambiado y yo ya no estaba ahí para limpiarlo, sino para irme. Así que fue algo como una experiencia muy, muy reveladora de ese momento, de cómo había cambiado mi vida. Me ha encantado la imagen que cuentas que cuando entras en el avión te sientes como un pajarito en un nido que es un enorme pájaro, ¿no? Fue un viaje feliz, imagino, ¿no? Sí, un viaje feliz, un viaje que siempre recuerdo, no sé si cada minuto, pero recuerdo muy bien las sensaciones de estar volando y además poder, con la esperanza de que ese viaje significara un gran salto para mí. Y eso fue lo que realmente sucedió. Y llegué a México y mi historia cambió bastante. Para salir de Chile hay que dar un gran salto, hay que subir a la cordillera y... De hecho, este libro, como que estamos comentando ahora, nació con otro libro que se llama La Isla Blanca, que es un libro de poesía, un libro es un poema largo, en realidad en 10 partes, se llama La Isla Blanca porque es lo que uno ve de noche cuando vuela sobre Santiago. Los Andes se iluminan en la noche como una isla blanca que está allá abajo y por eso se llama así, de hecho. Maravilloso. Allí en México, naturalmente, te interesas por la literatura mexicana. Has Ujú. estado a cargo de la edición y una cotraducción de una selección poética de Vicente Huidobro. La poesía es un atentado celeste.
es el título. ¿Fue la lectura de Huidobro lo que te lleva a escribir poesía o no? Ya eras un poeta en ciernes. Yo creo que fue la lectura de Charles Baudelaire. Por Imagínate. eso acabo de ir a ver su tumba recién. El Yo cementerio creo de que Montparnasse. en Montparnasse. Eso es lo que fue lo que realmente me empujó, fue leer a Baudelaire. La literatura francesa para mí fue un motor importante en mi decisión de haber leído primeras páginas me acuerdo, de Rabelais, François Villon, Baudelaire. Para mí fueron reveladores. Y por supuesto Huidobro, que es uno de los grandes como inspiradores para escribir poesía. Además. Como nos decía, tienes ya publicados 2 libros de poesía, Especies y La Isla Blanca, del que nos hablabas. ¿Crees que la poesía es todavía un arma cargada de futuro, como escribía Gabriel Celaya? Yo creo que sí. Yo creo que por lo menos en la forma, yo creo que dadas las condiciones sociales y económicas de la literatura hoy en día, donde el mercado editorial sobre todo quiere prosa, ¿no? Porque eso es lo más prosaico. Prosaico. Exacto, es lo que más se consume, vamos a ponerlo en esos términos. La poesía sigue siendo un espacio de resistencia, un espacio donde la gente puede realmente probar y experimentar cosas distintas, y yo creo que todavía queda ese espacio. Y en mi caso personal, yo creo que la poesía me ha servido para escribir prosa bastante. Creo que me ha dado las imágenes, me ha dado la construcción que yo he necesitado, y creo yo que aunque no esté escribiendo siempre poesía, la poesía siempre está para mí más importante. Leo más poetas que prosistas, de hecho. Siempre. Sobre todo tiene algo de irracional la poesía, ¿no? Eso es lo que da miedo a algunos, quizás. Es que es una liberación, es una forma de libertad. Historia de la lluvia es tu primera novela. ¿Se pueden borrar las dolorosas huellas del pasado con el ejercicio de la escritura? Yo creo que se pueden reconstruir, se pueden reentender, se pueden tratar de ponerlas en un marco de mejor comprensión. Es una manera también de depurar ese pasado y darle como... Porque uno de los grandes desafíos con experiencias traumáticas, con experiencias fuertes, es cómo hacerlo en el arte o en la literatura, cuando uno trabaja ese tipo de disciplinas, es darle una belleza. Y eso es difícil, es el desafío de cómo hacer que el dolor pueda ser bello al mismo tiempo. Entonces, para mí ese fue uno de los desafíos, tratar de generar como una empatía con la lectora, el lector, generar un puente entre mi emoción, la reconstrucción de mi emoción, pero por supuesto, como toda reconstrucción, tiene un fuerte componente de imaginación también. Puede resultar de gran ayuda también para tus lectores, ¿no? Que han vivido unas circunstancias parecidas. Claro, y incluso me ha pasado que hay gente que ha leído que no vivió nada de eso, ni siquiera cerca, y que le genera como una fuerte empatía como las situaciones que narro ahí, y eso para mí ha sido lo más maravilloso y gratificante. Gente que no eran de Chile, que no vivieron una dictadura, que no tienen nada que ver, que muchos de ellos incluso lo leyeron como en un libro en una segunda lengua, que generó ese tipo de impacto, y para mí eso ha sido muy gratificante, porque era lo que yo quería justamente también. Este martes presentabas tu libro aquí en París. ¿Cómo reacciona el público? La edición es en castellano, ¿no? Seguro que había más de un chileno en esa presentación. Curiosamente no había ninguno, había 2 mexicanos y los dos, uno lo conocía hace muchos años y yo no me acordaba de él, y otro eran 2 estudiantes míos también que habían sido estudiantes míos en la maestría en la Universidad de Washington, que vinieron de Alemania a la presentación, lo cual me sorprendió y me dio mucho gusto volver a verlos. Y de hecho tengo un grupo de amigos y gente que no he conocido en México que lo han leído y les ha causado una muy buena impresión el libro, y lo cual también me pone muy feliz que llegue a otros lugares. Leyendo la historia de la lluvia, no he podido evitar pensar en una frase muy española: nunca llueve a gusto de todos. Ese es el problema, ¿no? Quizás. Exactamente, ¿no? En mi caso, como la idea de la lluvia también es porque me conecta con el presente y el pasado, porque además yo vivo en Seattle, que es una ciudad de mucha lluvia. Entonces, lo más raro es cuando no llueve. Entonces, es un viaje de ida y vuelta a través de la lluvia, que la lluvia también es parte de un ciclo mayor que el ciclo del agua, como el ciclo de la vida, y que la lluvia vuelve, se va, sube como en un avión, y luego vuelve a bajar, como nosotros cuando nos bajamos de ese otro viaje que estamos constantemente haciendo. Entonces, es una especie de ciclo y de purificación y de crecimiento. Por supuesto. Actualmente eres profesor asociado del Departamento de Español en la Universidad de Washington. ¿No has pensado alguna vez que allí se concibió el Plan Cóndor, que acabó con la democracia en muchos países de América Latina?
Bueno, por supuesto, también, bueno, claro, ahí empezó como es en Washington, D.C. Yo estoy en el estado de Washington, que es Seattle, que está al otro lado. Por supuesto. Afortunadamente es como... No digo Estados Unidos. En Estados general, Unidos. claro. Sí, yo llegué un poco casualmente a Estados Unidos, porque si no hubiera conocido a mi esposa en México, que es de Estados Unidos, de Chicago, jamás creo que hubiera ido a Estados Unidos, así que fue un poco algo fortuito. Pero una cosa son los gobiernos y otra cosa son la gente. Entonces, por lo mismo pasaba en Chile. O sea, Pinochet es chileno, no era un extraterrestre, y generó un montón de dolor, pero no toda la gente lo apoya, y así como también me he encontrado con la grata sorpresa de que un montón de gente sabe lo que ocurrió en Chile, y Seattle, de hecho, y la Universidad de Washington organizó un montón de comités para ayudar a los exiliados de los 70s, y eso yo no lo sabía cuando yo llegué. Eso fue algo interesante, que algunos de mis profesores en Chile habían ocupado una plaza de profesores en el mismo departamento que yo, pero era en el exilio. Así que fue como una especie de retorno de ese otro viaje forzado. En mi caso no fue un viaje forzado, pero Muy emotivo, imagino. muy emotivo, muy emotivo. De hecho, encontrarme con algunos papeles de clases de ellos, que me los dio otro profesor mayor que se jubiló, me los regaló, me dijo, mira, esto era de este profesor, y que a mí me hizo clase en Chile. De hecho, como cuando empecé esto, y tener esos papeles también fue muy interesante. El problema es que los vientos políticos que soplan Claro. en Estados Unidos no son muy proclives a la inmigración, ¿no? No, totalmente. ¿Cómo es tu vida cotidiana ahí en Seattle? Por suerte, Seattle es una especie de burbuja con respecto a lo que pasa en el estado de Washington, porque es un estado como mucho más liberal, mucho más alejado de los grandes centros de poder. Me encanta de que nunca se acuerdan de nosotros como en DC, así que eso está bueno, porque estamos nosotros como un poco es otra cultura también la que hay. De hecho, cuando fui la primera vez a Seattle, me recordó mucho Chile, sobre todo el sur de Chile, y fue como un poco volver a casa de otra manera. Y la gente allá, no sé, es como, es bastante como sencillo como vivir allá, trabajar en la universidad. Tengo 2 niñas también que están en el colegio, que son bilingües. Mi esposo también habla español, de hecho es colega también en la universidad. Así que es una vida como, hasta el momento está todo bien, no han habido grandes modificaciones, grandes problemas, pero siempre pensando y estando preparado para lo que pueda ocurrir. Así que tenemos una serie de protocolos en la universidad. Porque además yo soy el que trabaja con los estudiantes graduados, soy el coordinador del programa de estudios graduados, así que siempre estamos monitoreando qué está pasando, qué está ocurriendo. ¿No te has cruzado con alguna patrulla de ICE? No. No, afortunadamente, porque no llegan en la ciudad, porque curiosamente la policía de la ciudad y del condado, del King County, que se llama el condado de donde está Seattle, la policía está absolutamente opuesta a ellos. Así que tiene una especie de cordón de protección, un anillo de protección en la ciudad, así que por eso es muy difícil verlos. Algo que les honra, sin duda. Totalmente. Sí. Acabas de presentar tu libro aquí en París y te vas a Barcelona a presentarlo. ¿Barcelona sigue siendo todavía el centro editorial para América Latina? Yo creo que sí. De hecho, como me sorprende la cantidad de gente, de latinoamericanos escribiendo, que viven en Barcelona. Tengo un amigo, Daniel García, que de hecho me va a presentar el libro conmigo. Vamos a conversar, tener un conversatorio ahí. Y él también es poeta, y hay un montón de otra gente que está escribiendo y que me han dicho algunos como que viven en Barcelona y voy a ir a la presentación. Y eso ha sido algo muy hermoso. No he estado nunca en Barcelona, va a ser mi primera vez en Barcelona, así que yo pienso que sí. Ya tengo varios libros que quiero comprar allá de editoriales que están en Barcelona también, así que... En fin, pues ya lo saben, la novela Historia de la lluvia del escritor chileno José Francisco Robles ha sido editada por Equidistancias, que es una editorial muy, muy curiosa. Son escritores que viven en otros países del mundo, pero que todos escriben en español, ¿no? Exacto, esa es la idea de Equidistancia de los editores, publicar como esta literatura migrante, y eso, llenar un poco un vacío que había ahí, porque eso pasa cuando uno vive lejos del país de origen, deja de conocer ciertas cosas. En mi caso, por ejemplo, me fui de Chile en 2008, y cuando viene el boom de editoriales independientes en Chile, fue posterior. Entonces yo ya no tengo muchos vínculos con ciertas, como en ese mundo, y Equidistancia es lo que viene justamente un poco a llenar ese vacío de gente que está escribiendo en español en distintas partes del mundo, lo cual me parece genial, una idea genial y un puente que nos une a todos.
Muchísimas gracias, José Francisco. Mucho éxito con tu novela aquí y en Barcelona. Permitidme también que dé las gracias a Robin Cousineau y a Adrián Toureau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Seattle seguramente y quizás Santiago de Chile. Y gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red también que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.